Listo. Ya empezó. Sí. Vale. Bueno, entonces como siempre vamos a arrancar, vamos adentro, conscientes de la respiración, simplemente conscientes de la respiración. Sin modificarla, simplemente prestamos atención a la respiración. Lo único que, la única intención adicional que pondríamos sería respirar desde el abdomen. De resto, simplemente observamos y nos hacemos conscientes de la respiración. Simplemente respiramos conscientemente. Ahora simplemente vamos a hacernos conscientes de nuestra vitalidad, de la energía, de la información, de todo lo que tiene que ver con el plano vital. Simplemente le prestamos atención a nuestra vitalidad, a nuestra energía, sin juzgar, sin opinar. Si aparece alguna opinión, algún juicio, ni nos aferramos a ella, ni la juzgamos, simplemente la volvemos otro objeto de observación. Eso es, simplemente conscientes de la vitalidad, de la energía. Ahora nos vamos a ser conscientes de todo nuestro plano emocional, que incluye las emociones, pero no es solo las emociones. Es esa capacidad de sentir, de esos sentimientos. Simplemente nos hacemos conscientes de ese sentir, sin modificar absolutamente nada, simplemente consciente del sentir.
conscientes del plano mental, que incluye los pensamientos, incluye el observar, el estar atento. Y si aparecen pensamientos, ni nos aferramos, ni los rechazamos, simplemente los dejamos que cumplan su ciclo natural. Simplemente conscientes de observar. Nada en concreto y todo al mismo tiempo. Simplemente observamos, somos conscientes de nuestro plano mental. Si vamos a dar un paso más allá, ahora vamos a estar conscientes de que estamos conscientes de respirar, habitar, sentir y observar como una sola experiencia. Respiro, habito, siento y observo y estoy consciente de que estoy haciendo eso. Estoy consciente de que estoy consciente de respirar, habitar, sentir y observar. Y ahora vamos a cambiar la práctica, vamos a tratar de estar simplemente consciente de estar libre de conciencia, simplemente dejar que la conciencia fluya con toda la naturalidad. Y nosotros lo único que hacemos es estar conscientes. Y dejamos que la naturaleza, que la conciencia vaya donde quiera, pero sin tratar de perder el estado de estar consciente. Y la conciencia puede navegar entre prestar atención al sonido, después volver acá, aparece un pensamiento y lo único importante es estar consciente de que le estamos prestando atención a lo que sea. Simplemente en libertad y dejarla libre, no forzarla. Si aparecen historias en la mente, simplemente estoy consciente de la historia en la mente. Si aparece un malestar en mi cuerpo, simplemente estoy consciente del malestar en mi cuerpo.
es estar atento, estar consciente de lo que sea a lo que le prestemos atención. Que la esencia de la meditación es estar consciente. Quiero que en ese estado de estar consciente, quiero que empiecen a encontrar ese estado de aburrimiento. Estoy consciente del aburrimiento. No hay nada para hacer. Simplemente estoy consciente de que en este momento no tengo absolutamente nada que hacer. Si se distraen, cuando se den cuenta de que se distraen, simplemente vuelven acá, y eso es hacerse consciente. Esa es la esencia de la práctica. Estoy consciente de que no tengo nada para hacer, no tengo nada que hacer. Hagamos una respiración profunda, lentamente volvemos acá. Cuesta, ¿no? Cuesta no hacer nada. A veces, digamos, digamos que por la corriente que es, digamos, que de la mayoría o la que nosotros más practicamos, estamos acostumbrados a siempre estar haciendo algo. Y se nos olvida la esencia de la meditación es simplemente el hecho de estar consciente. Esa es la esencia. Ya el resto ya son tipos de meditación o objetivos de meditaciones, pero la esencia de la meditación es simplemente estar consciente. Y a veces es lo más simple. Es tan simple que cuesta. Cuesta mucho. Pero bueno, a veces es bueno recordar la base.
Gran parte del sufrimiento que experimentamos tendemos a proyectarlo en que es algo del exterior, cuando realmente gran parte del sufrimiento que experimentamos es lo que nos cuesta aceptar las cosas. Lo que les he dicho muchas veces, la paz no es la ausencia de conflicto, la paz es encontrar tranquilidad o calma a pesar del conflicto. Entonces, normalmente lo que uno habitualmente hace, o en el principio, es entonces uno se trata de desconectar de lo que es el entorno, ¿no es cierto? Entonces, ok, acepto que el entorno tiene conflicto, pero para yo no estar en ese conflicto, entonces como que uno se trata de salir de ese entorno, huyéndole al conflicto, lo cual tampoco es fácil, porque pues, es una realidad que vivimos en el mundo pasan cosas, y todos tenemos una vida con la cual hay que compartir con personas, hay que hacer todo lo que hay que hacer en la sociedad. Entonces, la paz se vuelve es una capacidad que adquirimos o que construimos de aceptar las cosas tal y como son. Y en ese aceptar las cosas como son, hay unas que después eventualmente vamos a poder modificar y otras que eventualmente no vamos a poder modificar. Pero, ¿qué capacidad tenemos de aceptar las cosas tal y como son? Ahora, y aceptar las cosas tal y como son, limpios de expectativas. Porque uno sí puede aceptar algo tal y como es, pero inconscientemente queda la expectativa. O sea, ok, pongo un ejemplo. Uno puede aceptar a una persona tal y como es, una persona cercana supuestamente la acepta tal y como es, pero cada que hace algo que uno no está de acuerdo, ahí mismo uno lo va a juzgar. Entonces la pregunta es, ¿la estás aceptando tal como es o simplemente tienes unas expectativas de que eventualmente sea como tú quieres que sea? ¿Sí entienden? ¿Sí lo ven? Lo mismo, el paso de los años o envejecer es exactamente lo mismo. O sea, uno cree que está en paz con envejecer. La pregunta es, ¿cuánto cuesta cuando uno ya no es capaz de hacer lo que hacía antes? O cuando uno empieza a sentir menos energía que antes. No está uno en paz del todo, ¿no? Uno tiene siempre esta expectativa de uno seguir pudiendo hacer exactamente lo mismo y seguir pudiendo vivir con la misma vitalidad. Enfermedades. ¿Cuánto nos cuesta aceptar una enfermedad? ¿Cuánto peleamos una enfermedad? Por ejemplo, a mí me pasó la semana pasada que me dio una peste fuerte, me traí un paseo y me demoré mucho rato en tratando de aliviarme, en vez me salté el paso de hacer, porque esta es mi realidad actual. Estoy así, estoy enfermo, no soy capaz ni de acostarme. Y ese es el primer paso que hay que dar para enfrentar cualquier situación. Construir esa capacidad de aceptar antes de tratar de modificar. Entonces, en ese proceso de aceptar siempre aparecen consciente o inconscientemente esas expectativas que tenemos de que las cosas cambien, de que sean diferentes. ¿Cuántos somos capaces de simplemente, en total honestidad o con la mayor honestidad que podemos decir, acepto esto tal y como es? Acepto esta situación tal y como es, acepto esta persona tal y como es, acepto esta enfermedad tal y como es. Y es el primer paso que tenemos que dar frente a cualquier situación. Obviamente, cuando es algo que no afecta mucho, pues uno lo hace automáticamente sin problema. Pero antes, cuando enfrentamos situaciones y todos tenemos esa situación muy específica que nos cuesta aceptar y que peleamos, todos tenemos, es una realidad, todos tenemos esa situación muy puntual, una o varias que simplemente uno sigue con la expectativa de que sea diferente. Y no todos los días se levanta y ojalá esto no sea así, ojalá cambie. Y por eso es que la paz y la humildad van tan de la mano. Porque la paz es simplemente no peleo con la situación y la humildad es la acepto. ¿Okay?
Y desde ahí es de donde empieza el verdadero proceso de hacer lo que sea que haya que hacer con la situación, modificarla si hay que modificarla, integrarla si hay que integrarla, pero mientras uno no encuentre esa paz y esa humildad de aceptarla tal como es, pues la integración no va a ser fácil. Y resolverla, pues aún ya depende de la situación como tal. Pero por lo menos a nivel emocional, pues la integración no va a ser eficiente. Otra, ¿cuánta necesidad tenemos de entender algo para aceptarlo? Esa es la otra gran pregunta. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuánto le damos vueltas a algo para entender, para aceptarlo, perdón? Cuando la realidad es que ya pasó. ¿Qué importa si entiende? ¿Qué importa si sabe por qué? Ya pasó, ya es real. ¿Cuánto nos demoramos tratando de entender para aceptar? Para no pelearla. Y se han dado cuenta que a veces uno muchas veces dice, es que me cuesta mucho porque no entiendo. Todos hemos llegado ahí, no. Es que no soy capaz de, no estoy en paz porque no entiendo por qué hacen eso. O no estoy en paz porque no entiendo por qué me pasa a mí. O porque yo. Es otra cosa que nos quita esa capacidad de simplemente aceptar tal como es y sin expectativas. El presente, lo que hay en este momento, cuánta capacidad cultivamos de aceptar lo que hay ya aquí, la situación actual, sin decir, no, es que mañana va a amanecer mejor. ¿Se han dado cuenta que uno se enferma? Así, por muy pequeña que sea la enfermedad, no es que mañana ya amanezco bien. No, la realidad, hoy, en este momento, esta es mi realidad. ¿Cuánto me demoro en aceptarla? Ok. Entonces vamos a trabajar un poquito ese proceso de aceptación, listo. Y quiero que cada uno piense en esa situación que vive. Todos tenemos uno o dos cosas que nos cuesta aceptar, que siempre tenemos una expectativa de que siempre queremos que cambie, que siempre quisiéramos que sea diferente. Entonces quiero que cada uno encuentre uno y la vamos a trabajar, listo. Entonces vamos adentro. Esas cosas en las cuales caemos muchas veces, que nos pasamos repetitivamente, es algo que no estamos aceptando tal y como es. Entonces todos pensamos, ojalá con algo intenso, algo que de verdad sepan que no han podido encontrar esa aceptación. Y como siempre, con la mente vamos a la situación, la recreamos, la revivimos y empezamos a hacer esa conexión emocional. Empezamos a encontrar esa parte de nosotros que pelea esas situaciones. Ojalá esto fuera diferente. Ojalá esa persona no fuera así. Pasa mucho cuando tenemos personas cercanas que de verdad queremos y hacen cosas que nosotros consideramos que se están haciendo daño. Así no nos afecta a nosotros, pero consideramos que ellos se están haciendo daño. Eso es no aceptar a las personas tal como son en su proceso. Entonces encontramos esa situación y empezamos a identificar en nosotros esa pelea que tenemos frente a la situación, esa incapacidad de aceptarla, esa incapacidad de volvernos amigos de esa situación. Y una vez conectamos con esas emociones, simplemente nuestra mente está en una actitud de observar, de atención, y nos conectamos con las emociones, con ese sentir.
nos conectamos con todo eso que hay en nosotros que pelea la situación, que no la quiere aceptar, que no está de acuerdo, que no entiende por qué. Nos hacemos conscientes de cuánto malestar nos causa no querer aceptar, cuánto malestar nos causa esa necesidad de entender, cuánto malestar nos causa ese por qué a mí, o por qué yo tengo que vivir esto, o por qué hacen eso. Por ahora no estamos integrando como tal la pelea, sino cuánto sufrimiento causa esa pelea. Estamos haciendo conscientes de todo ese malestar que causa esa pelea. Eso es simplemente conscientes de toda esa pelea y el malestar que causa, la incomodidad, el sufrimiento que causa. Y ahora quiero que identifiquen si en esa situación hay orgullo. Orgullo es ese deseo de pelear, de, de creer que estamos por encima de la situación, de creer que no nos afecta. Simplemente nos hacemos conscientes del orgullo. Orgullo es esto no me puede pasar a mí. O eso que están haciendo, están metiendo las patas. Y ahora nos hacemos conscientes de la vergüenza que hay en esa situación. ¿Qué estamos escondiendo? ¿Qué no queremos ver? Ahora quiero que se hagan conscientes del miedo que hay en la situación, de eso que nos paraliza, de esa parte de nosotros que se siente incapaz de afrontar eso.
simplemente tomen la negación que sientan más fuerte. Y si les cuesta encontrar si hay alguna de las tres, simplemente sientan ese deseo de no aceptar, de pelear la situación, de no quererla, de no ser capaz de ser amigos de ella, de no ser capaz de ser parte de la situación. Todo ese conflicto. Simplemente conscientes de toda esa pelea. Y quiero que todos se hagan la pregunta, ¿y si esto no cambia? ¿Y si esa persona va a ser así siempre? ¿Y si esa persona se va a seguir causando sufrimiento para siempre? ¿Y si esta enfermedad va a ser para siempre? ¿Y si esta situación va a ser para siempre? ¿Cómo me siento si esto nunca va a cambiar? Y esa pregunta con toda honestidad es la que nos va a garantizar que no hayan más expectativas frente a la situación. ¿Cómo me sentiría si esto no cambia? ¿Cómo me sentiría si este sufrimiento nunca se me quita? Uy, esta ansiedad, miedo. Y recuerden que estamos resolviendo algo emocional. No vamos a buscar explicaciones. La respuesta es, no hay solución para esa situación. ¿Cómo me siento? Por más que tu mente crea que va a cambiar, por más que tu mente crea que hay una manera de resolverlo, ¿cómo me siento si nunca va a cambiar, si nunca va a haber una solución? Y esa pelea es la que no nos permite aceptar la situación tal y como es. La pregunta es, si en este momento se les ocurre alguna solución, todos sabemos que ya la hubieran podido aplicar y ya hubieran solucionado. Entonces la pregunta es, ¿por qué aún no lo han solucionado? Pueden encontrar la humildad de aceptar que no saben cómo solucionar esa situación. Es más, ni siquiera saben si hay solución, ni siquiera saben si va a cambiar. La única solución es rendirse y aceptarla tal y como es.
volverse amigo de la situación, porque esa pelea es la que causa el sufrimiento. Simplemente hay que rendirse y aceptar que esto no va a cambiar. Lo único que puede cambiar es mi aceptación. Y no importa lo que diga la mente, solo hay que encontrar esa aceptación, esa rendición, esa humildad. Simplemente me rindo, acepto la situación, no la peleo más. Y trato de modificar, solo trato de aceptarla, solo trato de volverme amigo de esa situación. Me rindo, la acepto, dejo de pelearla, dejo de tratar de cambiarla. Acepto, me rindo. Simplemente me rindo, lo acepto. Y quiero que desde ese estado de rendición vuelvan y miren la situación. Y por supuesto que aún va a haber sufrimiento, pero ya no hay pelea, ya no hay lucha. Y ese es el estado de paz.
el estado de aceptación. Ese es el famoso aprender a fluir con las cosas. Y desde ese estado es desde el cual se toma decisión de en qué intervengo y en qué no intervengo. Y Shanti y paz en sánscrito es Shanti. Simplemente nos permitamos meditar en Shanti. Ese fluir con las cosas, fluir con el universo sin juicios, sin opiniones, sin lucha. Empoderados sí, pero sin pelear. Simplemente fluyendo. Shanti. Paz. Aceptación. Shanti. Y ahora en toda la situación, simplemente permítanse poner toda la conciencia en ese Shanti que fluye, que no juzga, que no se aferra, que no niega, que no tiene juicios. Shanti. Shanti. Aceptación, sin juicios, sin expectativas, simplemente fluyo en el presente, con objetividad. Shanti. Haremos una respiración profunda y sin negar la experiencia, sin aferrarnos a ella, simplemente vamos incorporando. Entonces el primer proceso de aceptación es como, se puede asemejar a como simplemente uno volverse amigo de la situación. Y como les he enseñado muchas veces, la conciencia solo va a donde no hay juicios o a donde se siente cómoda, es como un amigo. Uno sale con la gente que se siente cómodo, ¿no es cierto? Bueno, la conciencia hace exactamente lo mismo.
La conciencia solo se invierte en donde se siente cómoda. Entonces, si no hay esa aceptación, si no hay esa paz frente a la situación, pues no hay cómo, digamos que no hay cómo intervenir ese paquete de conciencia que son las emociones. Las emociones son un paquete de conciencia densificada como una emoción. Para poder ir a ellas y para poder tener acceso a ellas, pues hay que estar en paz con ellas, hay que ser amigos de ellas, o al menos no tener juicios con ellas. Entonces, entre menos aceptación, entre menos paz frente a una situación, pues es más difícil integrar, es más difícil intervenir esa parte de esa parte emocional y o física, lo mismo, solucionar, digamos que sanar con conciencia, en uno que está en absoluta paz con lo que está pasando, con total, y más si es a nivel físico, más en paz tiene que estar uno, está en mi situación, que voy a sanar, pero primero no puede haber ningún juicio con la situación, no puede ni haber ningún por qué a mí, simplemente esto es lo que hay, y ya. Entonces, funciona igual que uno fuera a tomar café con los que le caen bien, o porque tiene algún motivo diferente. La conciencia hace exactamente lo mismo, va y se invierte solo en donde se siente cómoda, solo en donde hay al menos tranquilidad, porque la esencia de la conciencia es paz, humildad, amor, compasión, gratitud. Entonces, para ella poder estar en su esencia, tiene que haber al menos eso. ¿Okay? Preguntas, inquietudes. No solucionamos nada, pero se dieron cuenta cuánta energía desperdiciamos peleando una situación. O sea, cuánto tiempo, energía, fuerzas, conciencia de todo desperdiciamos no aceptando. Y no aceptar no implica que vaya a cambiar. Tu opinión no importa. Si algo está pasando ya, ya está pasando. Solo queda aceptar. Porque a mí, porque pasa esto, no entiendo. Energía que se pierde. Listo. Entonces, el primer paso siempre es tratar de encontrar esa aceptación. Okay, esto es lo que hay, esto es lo que hay en este momento, esta es mi realidad actual, la acepto y desde ese la acepto, ya modifico lo que quiera modificar. Okay. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días.